Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con la última parte de ventilación mecánica. Hemos hecho en bastante tiempo esto, cuatro presentaciones, 4 grabaciones, pero esta ya vamos a concluir. No es muy larga, son consideraciones generales muy importantes que se deben basar para la guía del destete. Vamos a empezar primero a analizar cada uno de estos puntos en los cuales son importantes para la decisión de desentubar al paciente. La primera es la curación, mejoría evidente del paciente. Ahora, aquí se presenta una disyuntiva, la curación o mejoría evidente del paciente, porque ustedes saben que la ventilación mecánica, desde un principio los he dicho, no es un método de tratamiento, menos un método de tratamiento para la patología de base por la cual ha sido entubado el paciente. Por lo general, la patología de base del paciente ha tenido que agravarse, ha tenido que complicarse, ha tenido que descompensar al paciente para poderlo entubar, ¿sí? Pero el hecho de la intubación del paciente no quiere decir que con esa intubación se ha curado el paciente, ¿eh? Simplemente se le ha dado un soporte ventilatorio para aprovechar y seguir con el tratamiento base de la patología del paciente. Ahora bien, durante la permanencia con la ventilación mecánica, el paciente ha podido curarse o ha mejorado evidentemente. Este es un criterio muy importante, porque si se ha curado el paciente, quiere decir que la ventilación mecánica ha ayudado bastante y el tratamiento para la patología de base dio resultado. O de pronto ha mejorado evidentemente. Ahora, aquí hay una disyuntiva muy importante, porque posiblemente sí sus parámetros ventilatorios han mejorado, tiene criterios, como vamos a ver adelante, tiene criterios para la extubación, ¿sí?, para el destete, pero no ha habido mejoría en su patología de base. Entonces, aquí se crea una disyuntiva respecto a este primer punto. Si toda la sensación indica que el paciente está ventilando bastante bien, pese a que su patología de base no se ha resuelto, por supuesto se opta por el destete. Por lo general, vamos a hablar en un porcentaje, estamos hablando de un 70 al 80% de los pacientes entubados experimentan esta primera prioridad, que es o la curación o la mejoría evidente. ¿Sí? La estabilidad hemodinámica del paciente tiene que estar siempre presente. Si no hay estabilidad hemodinámica en el paciente, si el paciente hemodinámicamente no está estable, entonces el destete tiende a fracasar. Por lo tanto, esta estabilidad tiene que realizarse. Si el paciente durante el transcurso de la intubación o antes de la intubación presentaba anemia, esta tendrá que haber sido resuelta. Esto es una condición sine qua non, ¿sí? Esta es una condición que sí o sí tiene que permanecer. El paciente extubado no tiene que estar anémico. El paciente que se lo va a extubar no tiene que haber dado rastros de anemia. ¿Por qué? Porque la anemia nos va a llevar nuevamente a hipoxia. Ustedes saben que en la anemia el principal factor determinante es la hemoglobina. Si el paciente no tiene gran cantidad de hemoglobina, con seguridad el destete va a fracasar. Entonces, esto es muy importante. No sepsis ni hipertermia. Paciente que tiene sepsis o tiene hipertermia, paciente que no se lo puede destetar. Esto es muy importante porque con seguridad está cursando con una infección o hay un desequilibrio en la temperatura del paciente, lo cual está ocasionando que no haya un criterio de destete. Cuando se presenta sepsis en el paciente, se suspende inmediatamente el criterio, así por más que haya todos los criterios anteriores estén determinados para que el paciente pueda ser
extubado, si ha presentado sepsis justo día antes, 24 horas antes o el día que se programó el destete, se suspende y no se realiza. Buen estado nutricional. ¿Sí? Es importante que el paciente muestre signos de buena nutrición para que sea exitoso el destete. Por supuesto, muchos pacientes no alcanzan el óptimo de estado nutricional. ¿Por qué? Porque todos los pacientes intubados se los alimenta mediante sonda nasogástrica. Todos los pacientes que están intubados, ustedes sabrán, no pueden comer normalmente. Por lo tanto, su nutrición, sea esta muy buena a través de la sonda nasotraqueal, nunca va a reemplazar la alimentación normal. Por este motivo, muchas veces el estado nutricional del paciente no alcanza un 100%, pero basta que tenga un buen criterio nutricional, sí, hay posibilidad del destete. La estabilidad psicológica es muy importante cuando el paciente ha permanecido, por lo general, durante bastante tiempo de su intubación en estado de alerta, que quiere decir que ha permanecido despierto, que él sabe que está entubado, que él se da cuenta que el respirador está trabajando por él, que tiene plena conciencia de la intubación durante un periodo largo. Entonces, esta estabilidad psicológica es muy importante. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que el paciente, antes de ser intubado, no podía respirar. Antes de ser intubado, tenía grandes problemas para respirar. Haya o no estado consciente, este paciente va a tener terror a volver al mismo estado en el que estaba, el de no poder respirar. Entonces, cuando se le comunica que se lo va a extubar, muchas veces el paciente no quiere, rechaza esa extubación. ¿Por qué? Porque piensa que al sacarle el tubo se va a morir, que va a volver nuevamente y no va a poder respirar. Y muchas veces en el primer periodo siempre es así. En cuanto se lo extuba el paciente, tiene la sensación de ahogo, que no puede respirar. Entonces es muy importante esta estabilidad psicológica. Muchos pacientes tienen una estabilidad muy buena, más bien piden que los desentuben porque ellos sí van a poder respirar, ¿no? Todo va a depender también, una vez más, de la terapia respiratoria que hagan. Con el paciente, una vez que ya se prevé que en 24, 48, 72 horas el paciente puede ir mejorando y hay la posibilidad de extubarlo, el terapeuta respiratorio, cuando empiece a hacer la terapia respiratoria, tendrá que prepararlo psicológicamente e ir indicando que al paciente puede llegar al momento ser extubado y trabajando toda esta parte. El equilibrio ácido-base y electrolítico es fundamental. Esto, una vez más, tiene que ser estable. Si no hay equilibrio ácido-base, el equilibrio electrolítico está alterado, por supuesto todo se viene abajo y así se cumplan todos los criterios, no se puede extubar al paciente si esto no mejora. Entonces, todos estos criterios que acabamos de mencionar son sumamente importantes para el destete. Caso contrario, si uno obvia cualquiera de estos parámetros, el destete con seguridad va a ir al fracaso. Vamos a ver ahora los criterios respiratorios, solamente criterios respiratorios, porque anteriormente hemos visto todos los criterios. Solo los criterios respiratorios para un buen destete. Primero, la frecuencia respiratoria deberá estar menor a 38, siempre. El volumen tidal tendrá que estar mayor a 4 ml por kilogramo peso, o en el caso de la medición en ml, en mayor a 325. Y este es un parámetro estándar y esto se lo maneja de acuerdo al peso del paciente. El volumen minuto menor a 15 litros por minuto.
su saturación de oxígeno, por supuesto, mayor a 90%, la presión arterial de oxígeno mayor a 75 milímetros de mercurio, la presión arterial de CO2 menor a 50 milímetros de mercurio, una FiO2 menor al 60% y una presión de inspiración máxima menor o menos 15 centímetros de agua. Todos estos criterios respiratorios deberán estar presentes en el momento de la decisión de la extubación. Ahora, no vamos a ser completamente rígidos en algunos parámetros. Puede ser, especialmente estos parámetros de gasométricos de la presión arterial de oxígeno y de la presión arterial de CO2, pueden sufrir alguna variación, puede sufrir momentánea respecto a la medicación que está sufriendo el paciente, especialmente cuando el paciente ha sido sedado durante todo el periodo de su intubación. Cuando el paciente ha sido sedado todo el periodo de su intubación, por lo general esos parámetros no se comportan normalmente a la hora de la decisión del destete. Para esto se tendrá que valorar si la consecuencia de este desequilibrio gasométrico es a consecuencia de la medicación de la sedación o es a consecuencia de algún otro desequilibrio orgánico en el paciente. Recuerden ustedes, en el anterior les decía que tiene que haber sí o sí un equilibrio ácido-base. Este equilibrio ácido-base puede que esté alterado normalmente por la sedación del paciente. Ahora bien, en el momento de la discontinuidad de la sedación del paciente, estos parámetros de equilibrio ácido-base no van a ser regulares, porque el acúmulo de medicación para la sedación del paciente todavía va a permanecer durante algún tiempo en el paciente, dependiendo cuánto se ha puesto, qué cantidad, qué dosis de sedación le han puesto al paciente, todavía va a continuar por muchas veces por algunos días más, ocasionando que este equilibrio ácido-base, este equilibrio, no sea el normal. Pero una vez más, el equipo multidisciplinario tendrá que determinar si este desequilibrio ácido-base es a consecuencia de la sedación, ¿sí? Lo cual se espera que una vez que el organismo vaya eliminando los restos de sedación en el paciente, estos parámetros también vayan mejorando. Pero si este desequilibrio es a consecuencia de la patología de base, por desequilibrio propio orgánico del paciente, por supuesto, el destete no es aconsejable. Vamos a ver algunos puntos clave respecto a esto. Para facilitar la sincronía entre el paciente y el respirador, disponemos de diferentes modos de ventilación. Al iniciar la ventilación mecánica y la presión positiva al final de la expiración, la PEP, se deben tener en cuenta una serie de puntos claves guía. Primero, recordar la existencia de interacciones con otros sistemas orgánicos. 2. La FiO2 y la presión media en la vía aérea son los principales determinantes de la oxigenación, mientras que la vía aérea por minuto afecta al intercambio de CO2. Estos puntos clave que les estoy mencionando ahora, estos puntos claves, son puntos claves de la ventilación mecánica y estos puntos claves deberán haberse resuelto al momento de la determinación del destete. Los logros de la ventilación, obviamente, un reposo respiratorio, el cual va a ayudar a que todo el parámetro respiratorio se normalice, dificultar la formación de atelectasia, estimulación del drenaje linfático intersticial, controlar la concentración de oxígeno en forma exacta y modificar la relación de la ventilación-perfusión. Si no se han cumplido estos logros con la ventilación mecánica, ¿sí?,
todos estos logros con la ventilación mecánica, por supuesto que el destete se nos dificulta. ¿Sí? Ahora bien, si se cumplen estos, con seguridad sí, porque hay un reposo, porque obviamente constantemente se está respirando al paciente, insuflando respiración, lo cual va a evitar atelectasias. Posteriormente sí. Estimulación del drenaje linfático intersticial gracias al oxígeno que se le está proporcionando. Controla generalmente la concentración de oxígeno en forma exacta, porque es de forma exacta la ventilación mecánica, y obviamente modifica la relación ventilación-perfusión. Ahora bien, esta ventilación-perfusión, si bien es y se acerca al ideal, no siempre es ideal. Una vez que se desteta, esto puede sufrir cambios muy drásticos. Sigamos. Se indica cuando han fallado, todos estos parámetros se indica cuando han fallado otros métodos menos invasivos en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, hipóxica e hipercárbica. Es muy importante recordar que antes de intubar al paciente se han tomado todos los criterios para no intubarlo, pero posiblemente nada ha funcionado y la intubación es inminente. Su objetivo primario es mantener las funciones de oxigenación, ventilación de los pulmones, reducción del trabajo respiratorio y aumentando el confort del paciente, que ya lo habíamos mencionado. Se deben recordar las especiales características de EPOC, también de la lesión aguda pulmonar, la LAP, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión aguda pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción de la vía aérea, asimetría pulmonar y patología neuromuscular. La monitorización en ventilación mecánica incluye alarmas del respirador, valoración y monitorización del paciente, y pulsoximetría, gasometría de tórax. Quiero mostrarles, aparte de esto, por favor, algunos puntos importantes respecto, déjenme buscar por favor, respecto a algunos criterios en forma de, si los tengo acá está, para los criterios de la extubación, ¿sí? Este es un protocolo que quiero que lo conozcan, que significa protocolo del destete gradual en la respiración espontánea, ¿sí? en el tipo de ventilación mecánica. Y aquí tenemos algunos criterios muy importantes, el cuales nos ayuda a determinar la extubación. Una vez que la respiración espontánea se decide extubar al paciente, esta deberá permanecer por 15 minutos aproximadamente con un tubo en T antes de extubarlo, antes de sacar el tubo. Se pone un tubo en T. Este tubo en T ya no está conectado al ventilador mecánico, ¿sí? Este tubo en T ya no tiene soporte del ventilador mecánico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está respirando espontáneamente, ¿ya? Esta respiración espontánea de 15 minutos, ¿sí? puede sufrir un criterio de interrupción, sí, y destetar al paciente, desentubarlo, o puede ser un criterio de interrupción y puede decirnos no. Esta respiración espontánea con tubo en T, vuelvo a repetirles, no se saca el tubo del paciente, simplemente se coloca un tubo en T, ¿sí? y se desconecta el respirador y se espera que el paciente respire espontáneamente, 15 minutos. Esto puede irse alargando, si los criterios todavía no son buenos, alargando 30 minutos, 1 hora, 2, 4 o hasta 8 horas el paciente. Muy bien, muchos pacientes a los 15 minutos sus parámetros son completamente normales.
Muchas veces cuando se les pone el tubo en T para que respiren, con oxígeno suplementario por supuesto, pero sin el respirador, muchas veces no responden, pero tenemos criterios para alargar a 30, 1, 2, hasta 8 horas. ¿Sí? Una vez que se ha alargado esto, se reinicia la respiración espontánea por un periodo eficaz más o menos de 1 hora o una media de 8 a 12 horas, especialmente nocturno. Estamos hablando cuando los criterios de interrupción no corresponden. ¿Qué quiere decir? El criterio de interrupción significa sacar el respirador. ¿Sí? Cuando se ha normalizado absolutamente todo, después de todos estos parámetros, cuando nos indicaba no extubar, ¿sí? Cuando se han normalizado todos los parámetros que anteriormente habíamos visto, ¿sí? Y la respiración es espontánea, mayor a 8 horas, hay un criterio de extubación. Aquí vamos a ver otro criterio de extubación según el sistema de ventilación mandataria intermitente, que quiere decir que el respirador va a estar conectado intermitentemente al paciente. No se le va a dar todo el soporte de oxígeno. Vamos a volver al anterior para que más o menos ustedes me entiendan, pero solamente es para que ustedes me entiendan. Parte el paciente va a respirar espontáneamente y parte el paciente va a respirar, ¿sí?, con el sistema de ventilación mandataria intermitente, que quiere decir que parte del oxígeno va a recibir del ventilador, pero parte del oxígeno va a recibir él solo, va a tener que respirar él solo, ¿sí? Esto es uno de los mayores criterios porque se evita que espontáneamente el paciente empiece a respirar por sí solo. Entonces se le va ayudando intermitentemente para que el paciente vaya acostumbrándose a respirar, ¿sí? Es importante valorar clínicamente todos los controles y progresión cada 2 horas. ¿Qué quiere decir? Se pone el ventilador a sistema de ventilación mandatario intermitente y se lo tiene que ir valorando cada 30 minutos controles cada 30 minutos en una producción cada 2 horas. ¿Qué quiere decir? Primero cada 30 minutos y posteriormente cada 2 horas. Si el paciente respira espontáneamente, ¿sí?, estamos hablando de 16 mandatarios o 16 mandatarias de oxígeno, ¿sí?, tenemos un criterio de sin interrupción si esto ha reducido a 2 mandatarios, que quiere decir que el paciente está respirando ya casi por sí solo. Pero si es baja de 2 mandatarias, entonces el criterio de extubación no se realiza, ¿sí? Muy bien, se vuelve nuevamente al mismo sistema, ¿sí?, de intubación mecánica al paciente y se vuelve a tomar criterios con un tubo T, nuevamente el tubo que habíamos mencionado anteriormente, un tubo en T, durante 2 horas. Si en este lapso este paciente ha mejorado, vemos para los criterios de interrupción. Si ha mejorado, se extuba al paciente. Si no ha mejorado, nuevamente vuelve al mismo sistema inicial nuevamente y se reinicia el proceso nuevamente. Este es un momento muy determinante. ¿Por qué? Porque cuando los criterios de extubación te dicen que tiene que seguir con la intubación, sí tiene que permanecer con la intubación y se vuelve nuevamente nuevamente al sistema intermitente, por lo generalmente aguanta un poquito y el paciente nuevamente depende del 100% de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por eso se tendrá que cumplir primero todos estos criterios para determinar. Muchas veces, tanto el terapeuta respiratorio como
el médico intensivista se apresuran y no corroboran todos estos parámetros y en realidad, una vez más, se apresuran en su decisión de extubación y obviamente fracasa esta intubación, ¿sí? Esta extubación. Estos criterios que habíamos mencionado son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar tanto en la respiración espontánea como en el sistema ventilatorio mandatario, nos va a dar los parámetros ideales para que la extubación sea exitosa, ¿sí? ¿Cuándo se sabe que la extubación es exitosa? Cuando después de la extubación, horas después de la extubación, y más el trabajo del terapeuta, que es sumamente importante, tras se lo extuba al paciente, el trabajo permanente del paciente tiene que realizarse casi continuamente por el lapso de 24 horas. Muchas veces, pese a los grandes problemas que puedan presentarse en la extubación del paciente, la labor del terapeuta respiratorio en terapia intensiva es sumamente importante tras esta extubación. De manera personal y por experiencia propia, siempre que se extuba un paciente, yo me quedo con el paciente por lo menos de 8 a 12 horas post extubación haciendo terapia cada hora o cada 30 minutos con ventilación instrumental o con ventilación manual, cosa de que el paciente no se complique nuevamente y nuevamente se lo entube. Es muy importante saber esto porque una vez que estos criterios respiratorios nuevamente se han complicado, puede ser que todos los criterios respiratorios hayan estado estables en el momento de la decisión de extubación, todos estos criterios se han podido volver a complicar en el lapso de a veces de muy pocas horas. Entonces es importante la labor del terapeuta respiratorio para que todos estos criterios se mantengan. ¿Y cómo se van a mantener post-extubación? Nada más que con terapia respiratoria. Esa terapia respiratoria post-extubación es de vital importancia. Es de vital importancia, ¿por qué? Porque el paciente solito está respirando, el paciente solito está ventilando, sus pulmones ya no están sometidos a una máquina, entonces el paciente puede, llegado al momento, incluso a olvidar de respirarse, no puede querer respirar, entonces todos estos parámetros se complican, pero si el terapeuta respiratorio está a su lado, cada media hora, cada hora, haciendo todo el trabajo durante muchas horas, vuelvo a repetirles, entre 8, 12 horas, muchas veces 24 horas, cuando los parámetros tienden a venirse abajo, entonces la extubación va a ser exitosa. Es muy importante que sepan que cuando un paciente extubado y a las horas es reentubado, ese paciente tiene criterios de mortalidad altos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se decide reentubar al paciente nuevamente después de haber sido extubado, la probabilidad de sobrevida del paciente es baja. Por eso la importancia, primero, de determinar los criterios respiratorios y la guía especialmente para el destete sean correctos, ¿sí? Sean correctos, cosa de no sufrir ningún percance en el momento de la extubación y post-extubación. Dos cosas importantes. Primero, todos estos parámetros tienen que ser estables y determinantes, ¿sí? Y segundo, la terapia respiratoria post-extubación es fundamental para el éxito del destete, ¿sí? Muy bien, con esto hemos concluido todo lo de la ventilación mecánica.